Los cimientos de un imperio. Me llamo Eduardo Mendoza Vázquez y tengo 85 años. Hoy, mientras escribo estas líneas desde esta habitación gris, de este asilo que huele a desinfectante y desesperanza, mis manos temblorosas luchan por sostener este lápiz. Pero necesito contar mi historia. Necesito que el mundo sepa lo que me hicieron, lo que nos hicieron a mí y a mi querida Esperanza. Hace apenas 3 años, yo era dueño de un imperio. 57 años de trabajo incansable me habían convertido en uno de los hombres más ricos de esta ciudad. Mis empresas empleaban a más de 2,000 personas. Mis inversiones en bienes raíces abarcaban 3 estados. Mi fortuna, construida ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, ascendía a $47 millones. Todo comenzó cuando tenía 28 años. Era 1968 y yo no tenía más que mis manos callosas y un sueño ardiente en el pecho. Trabajaba 18 horas diarias en una pequeña empresa de construcción. Mi primera oportunidad llegó cuando mi jefe, don Ramón, decidió jubilarse y me ofreció comprarle el negocio. No tenía dinero, pero tenía algo más valioso: hambre de triunfar. Pedí prestado todo lo que pude. Hipotequé la pequeña casa que había heredado de mis padres. Convencí a 3 amigos para que invirtieran sus ahorros conmigo, y así nació Constructora Mendoza. Los primeros años fueron durísimos. Había días en que no sabía si podríamos pagar los salarios, noches en que me quedaba despierto haciendo cálculos, tratando de estirar cada peso hasta el límite, pero nunca me rendí. Cada contrato que ganábamos lo ejecutábamos con perfección. Cada cliente quedaba satisfecho. Mi reputación se construyó sobre cimientos de honestidad y trabajo de calidad. Para 1975 ya teníamos 20 empleados. Para 1982 éramos 50. En los años 90 habíamos crecido hasta convertirnos en una de las constructoras más respetadas de la región. Durante todo este tiempo, mi esposa Esperanza estuvo a mi lado. Nos casamos en 1970, cuando yo apenas comenzaba a despegar. Ella trabajaba como maestra mientras yo construía el negocio. Nunca se quejó de las largas horas, de los fines de semana que yo pasaba en las obras supervisando cada detalle. Al contrario, siempre me alentó, siempre creyó en mí, cuando ni yo mismo creía que podríamos lograrlo. Ana Esperanza, mi luz, mi compañera de vida. Incluso ahora, en este lugar horrible, ella mantiene esa sonrisa que me enamoró hace más de 5 décadas. Aunque sus ojos ya no brillan como antes, aunque las pastillas para la presión y el corazón la mantienen adormilada, la mayor parte del día sigue siendo mi razón de vivir. En 1978 nació nuestro único hijo, Roberto. Lo esperamos tanto. Esperanza había perdido 2 embarazos antes, y cuando Roberto nació sano y fuerte, sentimos que Dios nos había bendecido. Le dimos todo: la mejor educación, los mejores colegios, viajes al extranjero, universidad privada. Roberto estudió administración de empresas, y desde pequeño le decía que algún día todo esto sería suyo. Roberto se casó en 2003 con una chica llamada Patricia, una muchacha que parecía decente, de buena familia. Tuvieron 2 hijos: a mi nieto mayor, Eduardo, que lleva mi nombre, y el menor, Sebastián. Eduardo, mi tocayo, el que me traicionó, el que me quitó todo. En capítulo 2, el principio del fin. Para el año 2020, mi imperio había alcanzado su punto más alto. Constructora Mendoza había evolucionado hasta convertirse en Grupo Mendoza, un conglomerado que incluía construcción, bienes raíces, inversiones financieras y hasta una pequeña cadena de restaurantes que Esperanza había querido abrir. Yo tenía 78 años, pero aún me levantaba cada mañana a las 5, revisaba los estados financieros con mi café y visitaba las obras más importantes. Roberto trabajaba conmigo desde hacía 15 años. Nunca fue tan apasionado como yo por el negocio, pero era competente. Se encargaba principalmente de las operaciones diarias, mientras yo me enfocaba en las decisiones estratégicas. Habíamos hablado muchas veces sobre mi retiro, y el plan era que él tomaría las riendas. Gradualmente mi nieto Eduardo tenía entonces 19 años. Estudiaba finanzas en una universidad prestigiosa. Era un chico inteligente,
muy inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. ¿Cómo descubriría después? Desde pequeño había mostrado una facilidad impresionante para los números. Podía hacer cálculos complejos en su cabeza, que a mí me tomaban minutos con la calculadora siempre. Fui muy cercano a él. En los fines de semana venía a casa, y yo le contaba historias de cómo había construido la empresa. Le mostraba los planos de nuestros primeros proyectos, las fotografías de las primeras obras. Sus ojos brillaban cuando le hablaba de estrategia financiera, de inversiones, de cómo hacer crecer el dinero en abuelo. Me decía con esa sonrisa que tanto me recordaba a mí mismo cuando era joven. Tú construiste todo esto con las manos, pero yo voy a multiplicarlo con la mente. Pensé que era admirable su ambición. Pensé que era el futuro de la familia, que honraría mi legado y lo haría crecer aún más, aunque equivocado. Estaba en su segundo año de universidad. Eduardo comenzó a hablarme sobre nuevas formas de inversión, criptomonedas, mercados de futuros, fondos de inversión de alto rendimiento. Yo, que había construido mi fortuna de manera tradicional, ladrillo sobre ladrillo, contrato tras contrato, no entendía mucho de esas cosas, pero confiaba en él. Era mi nieto, mi sangre, mi heredero abuelo. Tienes demasiado dinero parado en cuentas de ahorro, me decía durante nuestras cenas familiares de los domingos. Con tu capital, podrías estar generando millones más cada año. Déjame ayudarte a modernizar tus inversiones. Roberto apoyaba a su hijo. Papá, Eduardo tiene razón. Los tiempos han cambiado. Ya no basta con tener el dinero en el banco, ganando un 2% anual. Hay oportunidades increíbles en los mercados financieros. Al principio me resistí. Había visto muchos negocios fracasar por tomar riesgos innecesarios. Mi fortuna se había construido sobre bases sólidas, no sobre especulación. Pero Eduardo era persistente. Cada visita traía nuevos argumentos, nuevos datos, nuevas proyecciones que mostraban cuánto dinero estaba perdiendo por no invertir de manera más agresiva. Finalmente, en marzo de 2021, cedí a sus ruegos. Decidí darle una oportunidad pequeña para que demostrara su talento. Le transferí $500,000 para que los invirtiera como considerara mejor. Es tu oportunidad de demostrar lo que sabes, le dije. Si funciona, hablaremos de cantidades mayores durante los primeros 6 meses. Los resultados fueron espectaculares. Eduardo me mostraba reportes semanales, donde veía cómo esos 500,000 se habían convertido en 650,000, luego en 800,000, después en casi 1,000,000. Yo estaba asombrado. En 6 meses había ganado más de lo que ganaba en un año completo con mis inversiones tradicionales. ¿Ves, abuelo?, me decía con orgullo Taylor Deege. Con las estrategias correctas, el dinero puede trabajar mucho más duro que como lo tienes guardado en el banco. En esperanza me advertía. Mi querida esposa, siempre tan prudente, me decían Eduardo. Esto me da mala espina. Demasiado dinero, demasiado rápido. No confío en esos números, Sam. Pero yo estaba cegado por la codicia y por el orgullo. Orgullo de tener un nieto tan talentoso. Codicia por las ganancias extraordinarias que estaba generando. Decidí darle más dinero para invertir. La trampa perfecta. En octubre de 2021, le transferí otros $2 millones a Eduardo. Para entonces, había creado lo que él llamaba Mendoza Investment Fund, un fondo de inversión familiar que él manejaba profesionalmente. Había abierto cuentas en bancos que yo ni conocía, plataformas de trading en línea, inversiones en mercados internacionales. En los reportes que me enviaba eran impresionantes. Gráficos coloridos, análisis técnicos complejos, proyecciones que mostraban un crecimiento sostenido. Según sus números, en solo un año había multiplicado mi inversión inicial por 4. Los 500,000 originales ya eran casi 2.5 millones al abuelo. Me dijo una noche durante la cena navideña de 2021. Creo que es momento de hacer el gran salto. Con el capital que tienes disponible, podrías estar generando entre 15 y 20 millones anuales. Imagínate, en lugar de trabajar para mantener tu fortuna trabajaría para ti. La idea era seductora. A mis 79 años, comenzaba a sentir el peso de la edad. Las visitas diarias a las obras se habían vuelto más difíciles. Los largos días en la oficina me agotaban más que antes.
la posibilidad de retirarme completamente y vivir de las ganancias de mis inversiones sonaba como un sueño en Roberto. Me presionaba también. Papá, piénsalo. Eduardo ha demostrado que sabe lo que hace. Además, es familia. No hay nadie en quien puedas confiar más que en tu propio nieto. En enero de 2022, tomé la decisión más estúpida de mi vida. Le transferí a Eduardo el control de $35 millones. Prácticamente toda mi fortuna líquida. Quedé solo con las propiedades, la casa familiar, algunos terrenos y las acciones de las empresas operativas. Eduardo me aseguró que todo estaría protegido. Me mostró los contratos, las pólizas de seguro, los respaldos bancarios. Abuelo, tu dinero está más seguro conmigo que en cualquier banco. Tienes mi palabra en su palabra, la palabra de mi propio nieto, la palabra de mi sangre. Los primeros meses de 2022 fueron emocionantes. Eduardo me enviaba reportes mostrando ganancias extraordinarias. Según él, los 35 millones ya se habían convertido en 42 millones para abril. Para junio, hablaba de 48 millones. Yo me sentía como el hombre más inteligente del mundo. Esperanza seguía preocupada. Eduardo, algo no me huele bien. ¿Por qué no podemos ver físicamente ese dinero? ¿Por qué todos son papeles y números en una computadora? Pero yo la tranquilizaba. Mujer, así funcionan las inversiones modernas. Todo es digital. Ahora, además, Eduardo nos manda los reportes cada semana. Todo está creciendo perfectamente en julio de 2022. Eduardo me propuso algo que debería haber sido una señal de alarma gigantesca. Abuelo, para optimizar aún más las inversiones, necesito que me transfieras también las propiedades. No para venderlas, sino para usarlas como colateral en inversiones aún más grandes. Imagínate, si usamos las propiedades como garantía, puedo acceder a líneas de crédito internacionales que nos permitirían multiplicar nuestro capital por 10. Debería haber dicho no. Debería haber corrido a mi abogado. Debería haber confiado en los instintos de mi esposa. Pero estaba cegado por la avaricia y por una confianza ciega en mi nieto Ann. En agosto de 2022, firmé los documentos que transferían todas mis propiedades a nombre de Eduardo, la casa familiar donde Esperanza y yo habíamos vivido por 45 años, los terrenos que había comprado década tras década, los edificios comerciales que generaban rentas mensuales, todo pasó a su nombre temporalmente. Es solo un truco contable. Abuelo, me aseguró, todo sigue siendo tuyo. Solo está a mi nombre para efectos de las inversiones. En un año, cuando hayamos multiplicado todo por 10, lo regresamos a tu nombre. Esperanza lloró esa noche. No entendía por qué, pero tenía un presentimiento terrible. Eduardo, creo que acabamos de cometer un error muy grande, me dijo mientras me abrazaba en nuestra cama. No digas tonterías, mujer. Eduardo es nuestro nieto. Jamás nos haría daño. Qué equivocado estaba. Qué terriblemente equivocado estaba. El despertar de la pesadilla. Septiembre de 2022 comenzó de manera normal. Eduardo siguió enviándome reportes semanales mostrando el crecimiento extraordinario de las inversiones. Según sus números, ya habíamos superado los $60 millones. Yo me sentía como un genio financiero, pero a mediados de mes algo cambió. Los reportes comenzaron a llegar con menos frecuencia. Cuando llamaba a Eduardo para preguntarle sobre los números, siempre tenía una excusa. Estaba en reuniones importantes. Estaba viajando por negocios. Estaba cerrando inversiones complejas que requerían toda su atención al abuelo. No te preocupes, me decía cuando lograba contactarlo. Solo estoy reestructurando algunas inversiones para maximizar los rendimientos. Todo va perfecto. En octubre, los reportes se volvieron aún más esporádicos, y cuando llegaban, los números habían comenzado a bajar. Eduardo me explicaba que eran correcciones temporales del mercado, y que pronto veríamos una recuperación masiva. Es normal, abuelo. Los mercados tienen ciclos. Ahora estamos en una fase de consolidación, pero cuando termine, vamos a ver ganancias como nunca antes. Esperanza notó mi nerviosismo creciente. ¿Qué pasa, amor? Te veo preocupado. Nada importante, mujer. Solo algunos ajustes en las inversiones, pero por dentro comenzaba a sentir una ansiedad
que no había experimentado en décadas, una sensación en el estómago que me recordaba a los primeros años de mi negocio. Cuando no sabía si podríamos sobrevivir el próximo mes en noviembre, Eduardo dejó de responder mis llamadas por completo. Cuando iba a su apartamento, nunca estaba. Su novia me decía que estaba de viaje, pero no sabía cuándo regresaría. Roberto tampoco sabía dónde estaba su hijo, papá. No te preocupes, me decía Roberto. Eduardo es joven, pero es responsable. Debe estar trabajando en algo grande para diciembre de 2022. No había tenido noticias de Eduardo en 3 semanas. Decidí que era hora de investigar por mi cuenta. Contraté a un detective privado para que lo encontrara y me diera un reporte real sobre el estado de mis inversiones LAE, que descubrí me destrozó por completo. Eduardo había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, sus cuentas bancarias cerradas, las supuestas inversiones que había estado administrando nunca habían existido. Los reportes semanales que me enviaba eran completamente falsos. Los 35 millones de dólares que le había confiado se habían esfumado a Ann, pero eso no era lo peor. Lo peor era que también había vendido todas mis propiedades. La casa familiar, los terrenos, los edificios comerciales, todo había sido vendido a precios ridículamente bajos, a través de empresas fantasma, que él mismo había creado en mí. Fortuna de 47 millones de dólares había desaparecido por completo. No me quedaba nada, literalmente nada. Cuando confronté a Roberto con la evidencia, él colapsó, llorando. Me confesó que sabía que Eduardo tenía problemas de ludopatía desde hace años, que había estado perdiendo dinero en casinos en línea y apuestas de portales, que había intentado ayudarlo, pero Eduardo siempre le prometía que podía controlarlo, papá. Yo pensé que con tu dinero iba a lograr salir del hoyo y devolverte todo con ganancias. Nunca imaginé que sería capaz de robarte todo. Roberto había sido cómplice por omisión. Sabía del problema de su hijo y no me había advertido. Había permitido que me estafara porque esperaba que Eduardo pudiera resolver sus propios problemas con mi dinero. Mi propio hijo me había traicionado tanto como mi nieto. La caída al abismo enero de 2023 fue el mes más oscuro de mi vida. A los 80 años, después de 57 años de trabajo duro, me encontré completamente arruinado, sin casa, sin propiedades, sin inversiones, sin nada. Los acreedores comenzaron a llegar. Eduardo había usado mis propiedades como garantía para pedir préstamos que nunca pagó. Aunque las propiedades ya habían sido vendidas, las deudas permanecían bajo mi nombre debido a algunas cláusulas que yo había firmado sin entender. Completamente mi abogado me explicó la situación con una crueldad que aún me duele recordar al señor Mendoza. Su nieto lo estafó de manera sistemática y profesional. Usó su confianza y su amor familiar para ejecutar uno de los fraudes más sofisticados que he visto en mis 30 años de carrera. Digo, es muy difícil recuperar algo, porque usted firmó voluntariamente todos los documentos en esperanza. Y yo tuvimos que mudarnos a un pequeño apartamento rentado. Yo, que había sido dueño de mansiones y propiedades por toda la ciudad, ahora vivía en un espacio de 2 habitaciones, en un barrio que no conocía. La humillación era insoportable. Los periódicos locales cubrieron la historia. Millonario local pierde toda su fortuna en estafa familiar, decían los titulares. Las personas que antes me trataban con respeto y admiración, ahora me miraban con lástima o, peor aún, con desprecio. Algunos antiguos socios y amigos me dieron la espalda. Eduardo siempre fue demasiado confiado, decían a mis espaldas. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Otros trataron de ayudar, pero mi orgullo herido no me permitía aceptar caridad. Había sido un hombre independiente toda mi vida. La idea de depender de la bondad de otros me resultaba más dolorosa que la pobreza misma en esperanza. Mi noble esposa nunca me reprochó nada, a pesar de que había perdido la casa donde había vivido por décadas. A pesar de que ahora teníamos que contar cada peso para comer, nunca me dio. Te lo advertí. Solo me abrazaba por las noches cuando me despertaba llorando de frustración y rabia. Saldremos adelante. Amor, me susurraba. Hemos pasado por cosas difíciles antes. Saldremos de esta también, pero yo sabía que esta vez era diferente. A los 80 años, sin capital, sin propiedades, sin conexiones empresariales,
Era imposible reconstruir. Mi tiempo se había agotado. En marzo de 2023, recibí la visita que terminaría de destrozar mi mundo. Roberto llegó a nuestro pequeño apartamento con papeles en la mano y lágrimas en los ojos en papá. Necesito que firmes esto, me dijo con voz quebrada. Eran documentos para internarme, junto con Esperanza, en un asilo de ancianos. Roberto ya no podía hacerse cargo de nosotros económicamente. Su propio negocio había comenzado a fallar después del escándalo, y Patricia lo presionaba para que se deslindara de nosotros completamente. Es temporal, papá, me aseguró, aunque sus ojos no podían sostener mi mirada. Solo hasta que encuentre una solución mejoran. Esperanza, que para entonces había comenzado a mostrar signos de deterioro mental, debido al estrés y la edad. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero yo sí entendía. Mi propio hijo me estaba abandonando cuando más lo necesitaban. Roberto, le dije con la poca dignidad que me quedaba. ¿Es así como me pagas por todos los años que te di todo? ¿Es así como honras a la madre que te crió? Él solo habló, pero firmó los papeles de todas formas. El infierno Grisel. Asilo Esperanza Dorada. ¡Qué nombre tan cruel! Se convirtió en nuestro hogar en abril de 2023. Un edificio gris, con pasillos que huelen a desinfectante y desesperanza, donde los ancianos vienen a esperar la muerte. Esperanza y yo compartimos una habitación pequeña con otra pareja. Nuestros vecinos de cuarto son don Alfredo, que tiene demencia y grita por las noches pensando que está en la guerra. Guaidona Carmen, que llora constantemente porque sus hijos nunca la visitan. Las condiciones aquí son deplorables. La comida es insípida y escasa. Los enfermeros están sobrecargados de trabajo y muchas veces son groseros o negligentes. Hay días en que Esperanza no recibe sus medicamentos a tiempo porque se les olvidó o porque no hay suficiente personal. A mi esposa, que siempre fue una mujer fuerte e independiente, se ha deteriorado rápidamente en este lugar. La combinación del estrés, la mala alimentación y la falta de atención médica adecuada han acelerado su declive. Algunos días no me reconoce, otros días me pregunta cuándo vamos a volver a casa. Eduardo me dice con ojos confundidos: ¿cuándo nos vamos de este hotel tan feo? No me gusta la comida aquí, y yo no tengo el corazón para recordarle que este no es un hotel, que esta es nuestra nueva realidad, que no hay casa a la que regresar. En los primeros meses, Roberto venía a visitarnos una vez por semana, traía algunos dulces para Esperanza, y me daba actualizaciones sobre su búsqueda de Eduardo, pero sus visitas se fueron espaciando. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Después una vez al mes. La última vez que lo vi fue en septiembre de 2023. Ann me dijo que había contratado detectives privados para encontrar a Eduardo, pero que no habían tenido éxito. Parece que se fue del país, papá. Probablemente está en algún paraíso fiscal, donde no lo pueden extraditar. Ann también me dijo que Patricia lo había amenazado con el divorcio. Sí. Seguía desperdiciando dinero en nosotros. Dice que ya cumplí mi parte al ponerlos en un lugar seguro, me explicó con vergüenza. Dice que tengo que pensar en mis hijos, en nuestro futuro. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Han pasado 8 meses desde entonces. 8 meses, sin una sola visita, sin una llamada, sin siquiera una carta. En Esperanza pregunta por él constantemente. ¿Dónde está Roberto? ¿Por qué no viene a vernos? Está ocupado con el trabajo, amor. Le miento. Vendrá pronto, pero yo sé que no vendrá. Hemos sido abandonados por nuestra propia familia, dejados aquí para morir solos y olvidados. Las noches más oscuras, las noches en este lugar, son eternas. Esperanza duerme inquieta, a veces hablando en sueños con personas que ya no están en su vida. Don Alfredo grita desde la cama de al lado, reviviendo traumas de una guerra que terminó hace décadas. Doña Carmen solloza silenciosamente, aferrándose a fotografías de hijos que nunca la llaman, y yo me quedo despierto, mirando el techo manchado, recordando cómo llegué hasta aquí, en qué momento me convertí en esta sombra de hombre. Yo, que construí edificios que aún se levantan orgullosos en esta ciudad. Yo, que di empleo a miles de personas a lo largo de mi vida. Yo, que siempre fui respetado y admirado por mi ética de trabajo y mi integridad. Ahora soy solo un anciano abandonado en un asilo de tercera, traicionado por su propia sangre. La comida aquí es horrible.
pan duro, sopa aguada, carne que no sabes de qué animal proviene. Esperanza apenas ha perdido tanto peso que sus ropas le cuelgan como si fuera un espantapájaros. Yo trato de darle mi porción, pero ella la rechaza, con esa sonrisa triste que me rompe el corazón. No tengo hambre, amor, me dice, pero sé que sí tiene hambre. Simplemente ha perdido las ganas de vivir, a los medicamentos que necesita para su corazón y su presión arterial son caros. El seguro del asilo solo cubre lo básico. Y Roberto había prometido pagar por los medicamentos adicionales. Pero desde que dejó de visitarnos, también dejó de pagar esas cuentas. He tratado de hablar con la administración del asilo, pero me dicen siempre lo mismo. Migré, Mendoza, necesitamos que su familia pague las cuentas pendientes. Simple. No podemos proporcionar medicamentos que no están cubiertos por el seguro básico. Veo como mi esposa se deteriora día a día por falta de la medicina que necesita. Y yo no puedo hacer nada. Absolutamente nada. No tengo dinero. No tengo contactos. No tengo poder. Soy impotente para proteger a la mujer que amo algunas noches. Cuando el dolor de verla sufrir se vuelve insoportable, pienso en opciones que nunca antes había considerado. Pienso en maneras de terminar con nuestro sufrimiento. No es que quiera morir, sino que no quiero seguir viendo morir lentamente a Esperanza por negligencia y abandono. Pero entonces ella me toma la mano con sus dedos fríos y arrugados y me dice en Eduardo, gracias por no abandonarme como los demás. Eres lo único bueno que me queda en este mundo, y sé que no puedo rendirme. No puedo abandonarla como nos abandonaron nuestro hijo y nuestro nieto. Tengo que resistir. Tengo que estar aquí, para ella hasta el final. Los verdaderos criminales durante estos meses interminables en el asilo. He tenido tiempo de pensar, de entender realmente lo que me pasó. Y he llegado a conclusiones que me llenan de una rabia fría y calculada en Eduardo. No fue solo un nieto irresponsable que cometió errores. Eduardo es un criminal, un estafador profesional que ejecutó un plan sistemático para robarme todo lo que había construido en una vida entera de trabajo. Los reportes falsos que me enviaba estaban diseñados profesionalmente. Las empresas fantasma que creó para vender mis propiedades fueron establecidas con meses de anticipación. Los contratos que me hizo firmar tenían cláusulas específicamente diseñadas para transferir la responsabilidad legal de sus deudas hacia mí en esto. No fue una apuesta que salió mal. Esto no fue un joven inexperto que perdió dinero por inexperiencia. Esto fue un robo premeditado, calculado, ejecutado por alguien en quien confiaba ciegamente y Roberto fue cómplice. Sabía del problema de ludopatía de Eduardo. Sabía que era peligroso darle acceso a grandes cantidades de dinero. Pero me mintió, me manipuló, me ayudó a entregarle mi fortuna a su hijo adicto. ¿Por qué? ¿Por qué mi propio hijo participaría en mi destrucción? He llegado a la conclusión de que Roberto pensó que podría beneficiarse indirectamente. Que si Eduardo lograba multiplicar mi fortuna, a menos aunque fuera con métodos riesgosos, él como heredero saldría beneficiado. Roberto apostó mi futuro esperando obtener ganancias para el suyo, aun cuando todo colapsó. En lugar de asumir responsabilidad, en lugar de vender su propia casa para ayudarnos, en lugar de sacrificarse como yo me sacrifiqué por él durante décadas, nos abandonó. Nos metió en este asilo y se lavó las manos a Patricia, su esposa. Fue probablemente quien lo convenció de abandonarnos completamente. Esa mujer siempre me vio como una carga. Siempre quiso que Roberto se independizara de la influencia de sus padres. Cuando perdimos el dinero, tuvo la excusa perfecta para exigir que nos cortara de sus vidas y mis nietos menores. Los hijos de Roberto, ¿dónde están? ¿Les habrán dicho que su abuelo y su abuela están muertos? ¿O simplemente les dijeron que somos demasiado viejos para recibir visitas? La traición de Eduardo fue la más brutal, porque era la menos esperada. Pero la traición de Roberto fue la más cobarde, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió abandonarnos. El sistema que nos falla vivir en así, lo me ha abierto los ojos a una realidad que nunca había visto cuando tenía dinero y poder. Como nuestro sistema abandona completamente a los ancianos pobres aquí. He conocido historias que me rompen el corazón y me llenan de indignación. Donna Mercedes, de 87 años,
Fue internada por sus hijos, después de que vendieron su casa para pagar sus cuidados. El dinero de la venta nunca llegó al asilo. Sus hijos se quedaron con todo, y ahora ella depende de la caridad estatal para sobrevivir. Andón José trabajó 30 años como maestro de escuela. Sus ahorros para la jubilación fueron robados por un asesor financiero corrupto. Cuando ya no pudo trabajar, sus 3 hijos se negaron a ayudarlo. No es nuestra responsabilidad, le dijeron. Deberías haber ahorrado mejor. La señora Anna Cree, sola a 4 hijos, después de que su esposo las abandonara. Trabajó 2 empleos durante décadas para darles educación universitaria. Ahora que está enferma y necesita ayuda, ninguno de sus hijos tiene tiempo para visitarla. Uno vive en Estados Unidos, otro en Europa. Los otros 2 en la capital. Todos tienen vidas muy ocupadas para recordar a la madre que sacrificó todo por ellos. Y la historia más desgarradora es la de don Patricio. Este hombre de 92 años fue un héroe de guerra condecorado. Luchó por su país, fue herido en combate, regresó a construir una vida honesta. Sus 2 hijos murieron en accidentes. Y sus nietos lo metieron aquí porque no tenemos espacio en nuestras casas. Un héroe nacional muriendo solo en una cama de hospital, olvidado por la patria por la que derramó su sangre. El personal del asilo es otro problema. La mayoría están mal pagados, sobrecargados de trabajo y resentidos. Tratan a los ancianos como si fuéramos una molestia, como si estar aquí fuera nuestra culpa. Nos hablan como si fuéramos niños tontos que no entendemos nada. En la enfermera Marta, una mujer cruel con cara de pocos amigos, disfruta hacernos esperar por nuestros medicamentos. A ver si aprenden a tener paciencia, dice con una sonrisa sádica. Cuando Esperanza se quejó de dolor en el pecho, Marta le dijo: Ana, a su edad, todo duele, acostúmbrese. En el doctor que supuestamente nos atiende viene una vez por semana, si tenemos suerte. Sus revisiones duran menos de 5 minutos por paciente. No le interesa nuestra condición real. Solo marca casillas en un expediente para cumplir con los requisitos legales. Mínimos en la comida. La prepara una empresa contratista que cobra al gobierno precios de restaurante 5 estrellas, pero nos sirve comida que no le darían ni a un perro. He visto gusanos en los frijoles, carne verde de tan descompuesta, leche cortada que nos dan diciéndonos que está buena. ¿Y las autoridades? Los inspectores gubernamentales que supuestamente vigilan estos lugares vienen una vez al año, avisando con semanas de anticipación. Ese día mágicamente aparece comida decente, personal sonriente y medicinas que el resto del año no tenemos. En cuanto se van los inspectores, todo regresa a la negligencia habitual. Es un sistema diseñado para extraer dinero del gobierno mientras proporciona el mínimo absoluto de cuidado. Y los ancianos somos solo números en un expediente, ganancias en un estado financiero, molestias que hay que mantener vivas el tiempo suficiente para seguir cobrando las mensualidades del Seguro Social. Los últimos destellos de esperanzano, todo en este lugar, es oscuridad. Entre tanto abandono y crueldad, he encontrado pequeños destellos de humanidad que me mantienen con ganas de seguir luchando. Hay una enfermera joven llamada Sofía que trata a los ancianos con genuino respeto y cariño. Trabaja turnos dobles, porque necesita el dinero extra para mantener a su propia madre enferma, pero siempre encuentra tiempo para escucharnos, para tratarnos como personas valiosas, en lugar de como cargas sociales. Don Eduardo me dice cuando me ve triste: cuénteme otra historia de cuando construía edificios. Me encanta escuchar cómo era usted cuando era joven. Guay, yo la cuento, porque hablar de mi pasado me ayuda a recordar que una vez fui alguien importante, que mi vida tuvo significado y propósito. También está don Ramiro, anciano de 78 años, que llegó aquí hace 2 años. Él fue profesor de literatura, y por las tardes nos lee cuentos y poemas. Su voz temblorosa da vida a historias que nos transportan fuera de estos muros grises, aunque sea por unos minutos en esperanza. Disfruta especialmente cuando don Ramiro lee poesía de amor. En esos momentos, sus ojos recuperan un poco del brillo que tuvieron durante nuestros 53 años de matrimonio. Me toma de la mano y susurran, como cuando éramos novios, ¿verdad, amor? Y por un momento, solo un momento, olvido dónde estamos y por qué estamos aquí. En los domingos vienen voluntarios de una iglesia local. Son personas mayores
Muchos jubilados que dedican su tiempo libre a hacernos compañía, juegan ajedrez con nosotros, nos ayudan a escribir cartas a familiares que nunca las responderán, simplemente se sientan a conversar en una voluntaria llamada Esperanza. El mismo nombre que mi esposa -ME ha ayudado a escribir esta historia. Ella trae su laptop los domingos, y yo le dicto mis memorias, mientras mi Esperanza duerme su siesta vespertina a don Eduardo. Me dice, su historia debe ser contada. No puede permitir que lo que le pasó quede en silencio. Tal vez su testimonio ayude a otros ancianos a no caer en las mismas trampas. Y tiene razón. Esta historia no es solo sobre mi tragedia personal. Es sobre un problema social enorme que afecta a miles de ancianos en nuestro país. Es sobre familias que abandonan a sus mayores cuando se vuelven inconvenientes. Es sobre estafadores que se aprovechan de la confianza y el amor de las personas mayores. Es sobre un sistema de cuidado de ancianos que es una vergüenza nacional. Hace 3 semanas recibí una sorpresa inesperada. Un periodista joven llamado Miguel había escuchado rumores sobre mi historia y vino a entrevistarme. Al principio desconfié. He aprendido a desconfiar de todo y de todos después de lo que me pasó. Pero resultó ser una persona honesta, interesada en exponer las injusticias que vivimos. Los ancianos abandonados. Señor Mendoza, me dijo después de escuchar mi historia completa, lo que le pasó es un crimen. No solo el robo de su nieto, sino también el abandono de su hijo y la negligencia de este asilo. La gente necesita saber lo que está pasando aquí en Miguel. Ha publicado ya 2 artículos sobre mi caso en el periódico local. Los títulos fueron Del imperio a la miseria, la traición familiar que destruyó a un millonario y asilos de la vergüenza. ¿Cómo abandonamos a nuestros ancianos? A los artículos han generado algunas reacciones. He recibido cartas de personas desconocidas, expresándome su apoyo y compartiendo historias similares. Una abogada joven se ofreció a revisar mi caso pro bono para ver si hay alguna acción legal que aún pueda tomarse Pero lo más importante es que mi historia ha servido para exponer las condiciones de este lugar. Después de los artículos, llegaron inspectores gubernamentales no anunciados y encontraron múltiples violaciones a las normas de salubridad y atención médica. El director del asilo fue despedido, la empresa contratista de la comida fue multada y su contrato cancelado. Y, milagro de milagros, Esperanza finalmente está recibiendo los medicamentos que necesita gracias a un programa de asistencia médica que descubrió la abogada, que me está ayudando. La búsqueda de Eduardo mientras escribo estas líneas. Han pasado ya 15 meses desde que Eduardo desapareció con mi fortuna. 15 meses en los que he vivido con la incertidumbre de no saber dónde está, si algún día pagará por lo que hizo, si existe alguna posibilidad de recuperar aunque sea una fracción de lo que me robó la abogada que me está ayudando. La licenciada Carmen Vélez ha estado investigando el paradero de Eduardo con la ayuda de un detective privado que trabaja pro bono para casos de ancianos estafados. Lo que han descubierto me llena tanto de ira como de una extraña satisfacción en Eduardo. No está viviendo la vida de lujo que yo imaginaba. Según las investigaciones, perdió la mayor parte de mi dinero en apuestas en línea y especulaciones de criptomonedas durante los primeros 6 meses después de robarme. Los 35 millones que me quitó se convirtieron en apenas 3 millones para marzo de 2023. Con ese dinero restante, huyó a Costa Rica pensando que podría vivir cómodamente el resto de su vida. Pero su adicción al juego lo siguió hasta allá. En 8 meses, había perdido también esos 3 millones según el detective. Eduardo ahora vive en un apartamento miserable en San José, trabajando como mesero en un restaurante de tercera categoría. La ironía es cruel en él, que me quitó una fortuna construida a lo largo de 57 años de trabajo honesto. Ahora vive en la pobreza que yo merecía cuando comencé mi negocio a los 28 años. Excepto que él no tiene ni la mitad de mi determinación, ni mi ética de trabajo. He intentado regresar a México varias veces, pero hay órdenes de aprehensión en su contra. La licenciada Vélez logró que la fiscalía abriera una investigación formal por fraude y abuso de confianza. Si Eduardo pisa territorio nacional, será arrestado inmediatamente, pero eso me proporciona poca satisfacción. Aunque Eduardo fuera arrestado y condenado,
Mi dinero ya no existe. Fue apostado y perdido en casinos virtuales y mercados especulativos. No hay nada que recuperar. La verdadera justicia sería que Eduardo experimentara la pobreza y el abandono que yo estoy viviendo por su culpa, que conociera lo que es despertar cada día, sin saber si tendrás comida decente, sin poder pagar por atención médica adecuada, sin tener un lugar digno donde vivir. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que le está pasando ahora en Costa Rica. Roberto, el hijo que perdí y la traición de Eduardo, fue como un puñal directo al corazón. La traición de Roberto ha sido como un veneno lento que me ha ido matando por dentro día tras día. Hace 2 semanas, Miguel el periodista me trajo noticias sobre Roberto que me confirmaron lo que ya sospechaba en mi corazón. Mi hijo no solo nos abandonó por cobardía o por presión de su esposa, nos abandonó porque está viviendo muy bien con parte del dinero que Eduardo robó, según la investigación del detective. Eduardo no gastó todo mi dinero en apuestas. Antes de huir a Costa Rica, transfirió aproximadamente $4 millones a cuentas bancarias en nombre de Roberto y Patricia. Oficialmente, Roberto puede decir que él no sabía de dónde venía ese dinero, que Eduardo se lo dio como inversión en su negocio pero yo sé, la verdad, Roberto sabía exactamente de dónde venía ese dinero. Era mi dinero, el dinero que Eduardo había robado de las inversiones familiares, y Roberto decidió quedarse con él en lugar de usarlo para ayudarnos o devolverlo con esos 4 millones. Roberto ha expandido su negocio. Se compró una casa nueva en una zona exclusiva. Patricia ahora maneja un auto de lujo. Mis otros nietos, los hijos de Roberto, están en colegios privados caros, mientras Esperanza y yo nos deterioramos en este asilo miserable, comiendo comida descompuesta y sin acceso a medicamentos adecuados. Roberto está prosperando con el dinero que me robaron a la licenciada Belis. Me explicó que es muy difícil probar legalmente que Roberto sabía el origen ilícito de ese dinero. Las transferencias se documentaron como préstamos e inversiones legítimas. Me dijo, a menos que encontremos evidencia directa de que Roberto participó conscientemente en el fraude, no podemos hacer nada. Pero yo no necesito evidencia legal para saber lo que pasó. Conozco a mi hijo, lo crié, lo formé, lo vi crecer. Roberto siempre fue una persona que tomaba el camino fácil cuando se presentaba la oportunidad. Y cuando Eduardo le ofreció millones de dólares sin preguntas, Roberto simplemente cerró los ojos y extendió las manos a lo que más me duele es pensar en las mentiras que debe estar diciéndoles a sus hijos sobre nosotros. Les dirá que su abuelo y su abuela están en un hogar de ancianos bonito, donde estemos muy bien cuidados. O les dirá que somos demasiado viejos y enfermos para recibir visitas. Mis nietos menores, Eduardo y Sebastián, uno lleva mi nombre. ¡Qué ironía tan cruel! Probablemente crecerán pensando que sus abuelos simplemente desaparecieron de sus vidas. Nunca sabrán que su padre nos abandonó para quedarse con dinero robado. Nunca sabrán la verdad sobre el hombre que fue su abuelo, sobre el imperio que construí, sobre los valores de trabajo duro y honestidad que traté de inculcarles cuando eran pequeños. Roberto me ha quitado algo más valioso que el dinero. Me ha quitado la oportunidad de ser abuelo para mis nietos menores. Me ha robado la posibilidad de transmitirles las lecciones que aprendí en una vida de trabajo y esfuerzo. Me ha negado el derecho de morir sabiendo que al menos parte de mi legado moral continuará en las siguientes generaciones. Ese es un robo que duele más que todos los millones perdidos. Las lecciones que nadie quiere aprender a mis 85 años, viviendo en este asilo que huele a muerte y abandono. He tenido tiempo de reflexionar sobre las lecciones duras que la vida me ha enseñado, lecciones que ojalá hubiera aprendido antes, cuando aún tenía tiempo de protegerme y proteger a Esperanza. Primera lección: a la sangre no garantiza lealtad. Yo creí ciegamente que la familia era sagrada, que los lazos de sangre eran indestructibles. Pensé que Roberto nunca me traicionaría porque era mi hijo, que Eduardo nunca me robaría porque era mi nieto. ¡Qué equivocado estaba! La familia puede ser tu mayor bendición o tu mayor maldición. Why? A veces, las personas más cercanas a ti son las más peligrosas porque conocen exactamente dónde asestar los golpes que más duelen.
Segunda lección. El dinero cambia a las personas, pero no siempre para mejor. Durante décadas pensé que dar dinero a mi familia los haría más felices, más seguros, más exitosos. En realidad, el dinero fácil corrompió a Eduardo y convirtió a Roberto en cómplice de su propia traición. Si hubiera mantenido a mis descendientes trabajando duro por cada peso, tal vez habrían desarrollado el carácter necesario para resistir la tentación de robar. En tercera lección, la confianza debe ganarse y verificarse constantemente. Yo le di a Eduardo control total sobre mi fortuna, sin verificar realmente lo que estaba haciendo con ella. Confía, pero verifica. Debería haber sido mi lema. La confianza ciega, especialmente con dinero, es una invitación al desastre. En cuarta lección, a los ancianos somos presa fácil. Cuando tienes 80 años, la gente asume que ya no eres lo suficientemente inteligente para manejar decisiones complejas. Eduardo explotó esta percepción, presentándose como el joven brillante que iba a modernizar las inversiones del abuelo anticuado, y yo caí en esa trampa por orgullo y por pereza mental. En quinta lección, el sistema legal no protege a los ancianos estafados. Aunque teníamos evidencia clara del fraude de Eduardo, la realidad es que recuperar dinero robado es casi imposible, especialmente cuando el ladrón es familia. Los abogados cobran fortunas, los procesos legales toman años, y al final, la mayoría de ancianos mueren antes de ver justicia. En sexta lección, la sociedad abandona a sus ancianos. Una vez que ya no eres económicamente productivo, te conviertes en invisible. Los políticos hablan bonito sobre respetar a nuestros mayores, pero en la práctica, los asilos son depósitos humanos donde esperamos la muerte. Los jóvenes están demasiado ocupados construyendo sus propias vidas para recordar a quienes construyeron el mundo que heredaron. En séptima lección, la dignidad se puede perder en un instante, pero es lo único que realmente importa al final. He perdido mi dinero, mi casa, mi familia, mi salud, pero mientras pueda contar mi historia con honestidad, mientras pueda mirar a esperanza a los ojos sin vergüenza, mientras pueda recordar que construí mi fortuna con trabajo honesto, mantengo un núcleo de dignidad que nadie puede quitarme. Octava y última lección. El amor verdadero trasciende las circunstancias. Esperanza y yo hemos perdido todo, pero nuestro amor se ha fortalecido en la adversidad. Ella podría reprocharme por las decisiones estúpidas que nos trajeron aquí, pero en lugar de eso, me toma de la mano cada noche y me dice que me ama. Ese amor, esa lealtad inquebrantable, vale más que todos los millones que perdían. Si algún anciano lee esta historia, por favor aprende de mis errores. No confíes ciegamente en la familia cuando se trata de dinero grande. Verifica toda inversión personalmente. Mantén siempre control directo de al menos una parte de tus ahorros. Y nunca, jamás, firmes documentos que no entiendas completamente. Sin importar quién te los presente. El deterioro de Esperanza, mi querida. Esperanza está muriendo, y yo no puedo hacer nada para salvarla. Esa es la realidad más dolorosa de mi situación actual. Más dolorosa que la traición de mi familia. Más dolorosa que la pérdida de mi fortuna. Más dolorosa que vivir en este asilo miserable. En los últimos 3 meses, mi esposa ha comenzado a perderse en su propia mente. Algunos días no me reconoce. Otros días confunde el presente con el pasado, preguntándome ¿por qué no vamos a trabajar? ¿O cuándo van a llegar los niños de la escuela? Eduardo me dijo ayer por la mañana, ¿por qué no me has llevado flores? Antes siempre me traías flores los viernes. Y yo le traje flores hace 40 años, cuando recién comenzábamos nuestro matrimonio y yo trabajaba en la construcción. Pero en su mente confundida, ayer era viernes de 1975, y ella era una joven esposa esperando que su marido llegara del trabajo con un ramo de rosas baratas. Ante traeré flores mañana. Amor, le prometí, aunque sabía que no tengo dinero para comprar ni una sola flor. La demencia senil está avanzando rápidamente, acelerada por el estrés, la mala alimentación y la falta de estimulación mental adecuada. En un lugar como este, donde los ancianos son tratados como objetos en lugar de personas, el deterioro cognitivo se acelera dramáticamente, pero lo que más me mata es que, en sus momentos de lucidez,
Esperanza se da cuenta de su condición. Me mira con ojos llenos de terror y me dice, Eduardo, me estoy perdiendo. Mi mente se está yendo y no puedo detenerla. No te preocupes, amor. Le miento gentilmente. Estás bien. Solo estás un poco cansada. Pero ella sabe la verdad. Yo también. En su corazón también está fallando. Los medicamentos que finalmente está recibiendo ayudan. Pero el daño de tantos meses sin tratamiento adecuado ya se hizo. El cardiólogo que vino a revisarla la semana pasada me habló en el pasillo con esa expresión grave que los doctores usan cuando las noticias son muy malas al señor Mendoza. El corazón de su esposa está muy débil, sus arterias están severamente obstruidas, y a su edad una cirugía sería demasiado riesgosa. Lo mejor que podemos hacer es mantenerla cómoda, mantenerla cómoda. Qué manera tan elegante de decir que la van a dejar morir. ¿Cuánto tiempo le queda?, le pregunté directamente. Es difícil decirlo con precisión. Tal vez 6 meses. Tal vez menos. Su condición puede deteriorarse rápidamente en cualquier momento en 6 meses. Después de 53 años de matrimonio, me quedan tal vez 6 meses para despedirme de la mujer que ha sido mi compañera en todo. 6 meses para ver cómo se apaga lentamente, como una vela que se consume sin que yo pueda hacer nada para vivir. La llaman. Lo que más me destroza es saber que Esperanza va a morir en este lugar horrible, rodeada de extraños indiferentes, en lugar de morir en la casa que fue nuestro hogar por décadas, rodeada de recuerdos felices y objetos queridos. Ella siempre me decía, Eduardo, cuando llegue mi hora, quiero morir en nuestra cama, con el olor de mis rosas del jardín entrando por la ventana, pero, gracias a la traición de nuestra familia, va a morir en una cama de hospital, respirando el aire viciado de este asilo, sin ninguna de las cosas que amaba cercan por las noches. Cuando ella duerme, yo me quedo despierto planeando cómo hacer que sus últimos días sean lo mejor posible dentro de las limitaciones de este lugar. He pedido que la cambien a una habitación con ventana, para que pueda ver el cielo. He rogado a las enfermeras que sean más gentiles con ella. He tratado de conseguir que le permitan tener algunas de sus pertenencias personales, pero es tan poco lo que puedo hacer. Tan poco para una mujer que me dio toda su vida. La carta a Roberto. Ayer tomé una decisión que llevaba meses, considerando, con la ayuda de Esperanza, la voluntaria que me ayuda a escribir. Redacté una carta a Roberto, no para suplicarle que regrese, no para pedirle dinero, sino para asegurarme de que sepa exactamente lo que ha hecho y las consecuencias de sus acciones. Quiero transcribir esa carta aquí, porque es parte importante de mi testimonio en Roberto. Te escribo desde el asilo donde me abandonaste hace más de 1 año. Tu madre se está muriendo, y pensé que deberías saberlo, no para que vengas corriendo, ya es demasiado tarde para eso, sino para que vivas con esa información el resto de tu vida. Esperanza tiene tal vez 6 meses de vida. Su corazón está fallando, y su mente se desvanece día a día. Pregunta por ti constantemente. ¿Dónde está Roberto?, me dice con ojos confundidos. ¿Por qué no viene a vernos? Y yo ya no sé qué responderle. ¿Sabes lo que es ver morir lentamente a la mujer que amas, sin poder darle ni siquiera la dignidad de un final decoroso? ¿Sabes lo que es escucharla pedir por su hijo, mientras ese hijo vive cómodamente con dinero robado? Porque sé lo de los 4 millones que Eduardo te transfirió. Sé de tu casa nueva, del auto de Patricia, de los colegios caros de mis nietos. Sé que prosperaste con el dinero que me robaron mientras nos dejaste pudrirnos en este lugar. No te escribo para pedirte dinero. Es demasiado tarde para eso. Te escribo para que sepas que cuando tu madre muera, Guay será pronto. Morirá sin volver a verte. Morirá pensando que su único hijo la abandonó sin explicación. Esa será la última imagen que tenga de ti, Ann, la de un hijo que desapareció cuando más lo necesitaba Ann, y cuando yo muera también, lo cual probablemente será poco después que ella. Moriré sabiendo que el hijo al que dediqué mi vida, al Q-Ditadu, al que preparé para continuar mi legado, resultó ser tan traicionero y cobarde como el nieto que nos robó. Espero que el dinero te haga feliz, Roberto. Espero que valga la pena cambiar a tu padre y a tu madre por una cuenta bancaria. Espero que cuando tus propios hijos crezcan y te juzguen,
por abandonar a sus abuelos, puedas explicarles por qué el dinero era más importante que la familia. No espero respuesta de esta carta. No espero que vengas. Solo quería que supieras que tu madre se muere preguntando por ti y que yo me muero avergonzado de haber criado a un hijo como tú, tu padre. Eduardo Mendoza Vázquez, envié esa carta hace una semana. No he recibido respuesta, ni la espero, pero necesitaba escribirla. Necesitaba que Roberto supiera que conozco la verdad completa de su traición y que viviré mis últimos días juzgándolo con toda la severidad que merece. A la voluntaria Esperanza. Me preguntó si me sentía mejor después de enviar la carta. No mejor, le respondí, pero más completo. Como si hubiera cerrado un círculo que necesitaba cerrar. En capítulo 16, a los fantasmas del pasado. En las noches largas y silenciosas de este asilo, los recuerdos vienen a visitarme como fantasmas. No, todos son dolorosos. Algunos son hermosos y me ayudan a recordar que mi vida no siempre fue esta tragedia en la que se ha convertido en recuerdo. El día que conocí a Esperanza era 1969. Yo tenía 27 años y trabajaba en la construcción de una escuela primaria. Ella era maestra y había venido a supervisar las obras. Llevaba un vestido azul claro y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Cuando sonreía, todo el mundo se iluminaba a su alrededor. Disculpe, me dijo con esa voz melodiosa que me enamoró desde el primer momento. ¿Podría explicarme cuándo van a terminar la construcción del patio? Los niños necesitan un lugar seguro para jugar y yo, que siempre había sido tímido con las mujeres, de repente encontré valor para conversar con ella durante una hora entera sobre patios, construcción y finalmente sobre la vida en general. Recuerdo nuestra boda en 1970. Fue una ceremonia pequeña porque no teníamos mucho dinero, pero fue perfecta. Esperanza había hecho su propio vestido y yo había ahorrado durante meses para comprarle un anillo que, aunque modesto, la hizo llorar de felicidad. A Eduardo, me dijo esa noche, después de la ceremonia, no necesito grandes riquezas. Solo necesito que me ames y que construyamos algo hermoso juntos. Y construimos algo hermoso. No solo el imperio financiero, sino un matrimonio sólido, una vida llena de propósito. Memorias preciosas que ahora son lo único que realmente me pertenece. Recuerdo el día que nació Roberto. Esperanza había tenido un parto difícil, y yo esperé en el pasillo del hospital durante 8 horas, sin saber si mi esposa y mi hijo estarían bien. Cuando finalmente el doctor salió y me dijo felicidades, es un niño sano. Lloré como no había llorado desde que era un niño pequeño. Recuerdo cargar a Roberto por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Hijo mío, le susurré, voy a darte todo lo que yo no tuve. Vas a tener todas las oportunidades del mundo. Y le di todo. Tal vez demasiado. Tal vez crear una vida fácil para él fue el error que lo convirtió en el hombre capaz de abandonarme cuando más lo necesitaba. Recuerdo cuando Roberto me trajo a Eduardo, mi nieto. Por primera vez, el bebé tenía apenas 3 días de nacido. Abuelo, me dijo Roberto con orgullo, quiero que conozcas a Eduardo Mendoza. Tu tocayo. Encargué a ese bebé y sentí que tenía el futuro de la familia en mis brazos. Pequeño Eduardo, le dije, algún día todo esto será tuyo, pero primero vas a aprender a trabajar por ello, como hice yo. ¿Cómo hizo tu papá? Qué ironía tan cruel, que ese bebé inocente se convertiría en el arquitecto de mi destrucción. Recuerdo miles de cenas familiares, vacaciones juntos, celebraciones de cumpleaños, graduaciones, momentos de felicidad pura cuando pensaba que había logrado mi objetivo principal en la vida, crear una familia sólida y próspera. Pero ahora me doy cuenta de que todos esos recuerdos hermosos eran en realidad espejismos. La familia que pensé que había construido nunca existió realmente. Roberto siempre fue egoísta y débil, pero yo estaba demasiado cegado por el amor paternal para verlo. Eduardo siempre tuvo tendencias manipuladoras, pero yo las interpreté como inteligencia e iniciativa. Los fantasmas del pasado me atormentan porque ahora veo la verdad detrás de esos momentos felices. Cada sonrisa de Roberto escondía cálculos egoístas. Cada abrazo de Eduardo era una inversión en su plan futuro de robarme. ¿Cómo fui tan ciego?
¿Cómo no vi las señales que debieron estar ahí desde el principio? La visita inesperada esta mañana, después de 18 meses de abandono total, recibí una visita que nunca esperé. Roberto apareció en el asilo, solo, con cara de pocos amigos, y vestido con un traje caro que probablemente costó más de lo que este lugar gasta en comida para todos los residentes durante un mes. Cuando la enfermera me dijo que tenía visita, pensé que sería Miguel el periodista o la licenciada Belis. Nunca imaginé que vería a mi hijo parado en la puerta de esta habitación miserable, mirándome, como si fuera yo quien le hubiera hecho algo terrible a él. A Lola. Papá, me dijo con voz fría, sin acercarse a darme un abrazo, sin mostrar la menor emoción al ver el estado deplorable en que me encontraba en Roberto. Le respondí, tratando de mantener mi dignidad a pesar de la sorpresa. Choa, después de 18 meses, finalmente te acordaste de que tienes padres. No vine a pelear, me dijo sentándose en la única silla de plástico barata que hay en esta habitación. Vine porque Patricia me dijo que tenía que venir. Dice que la gente está hablando después de los artículos en el periódico y que eso está afectando nuestro negocio. Ahí estaba la verdad. No vino porque le importáramos nosotros. Vino porque su reputación y sus ganancias estaban en peligro. ¿Y qué quieres que haga al respecto? La Prig, que diga mentiras para proteger tu imagen pública. Quiero que dejes de hablar con periodistas, me dijo con esa voz autoritaria que usaba cuando era niño y quería salirse con la suya. ¿Estás dañando a toda la familia con tus acusaciones? ¿Mis acusaciones? Le respondí sintiéndome más indignado de lo que había estado en meses. Roberto, tú sabes exactamente lo que hiciste. Sabes de dónde vino el dinero que usaste para comprar tu casa nueva. ¿Sabes por qué nos abandonaste aquí? No sé de qué hablas, me dijo, pero sus ojos no pudieron sostener mi mirada. Eduardo me pidió que invirtiera en mi negocio. No tenía idea de que el dinero era problemático, mentiroso. Le dije sin rodeos. Eres un mentiroso y un cobarde. Y lo peor es que no solo me traicionaste a mí, sino que traicionaste a tu madre moribunda por primera vez desde que llegó. Roberto pareció afectado. Sus ojos se movieron hacia la cama, donde Esperanza dormía su siesta vespertina, conectada a un monitor cardíaco que emitía pitidos constantes. ¿Cómo está?, preguntó en voz más baja. Se está muriendo. Le respondí brutalmente. Su corazón está fallando y su mente se va día a día. Pregunta por ti constantemente. Ayer me dijo, Roberto era un buen hijo. ¿Por qué ya no viene? Y yo no supe qué responderle. Envié. Como Roberto tragó saliva con dificultad, pero se recuperó rápidamente de cualquier emoción que hubiera sentido así. ¿Necesita medicina o tratamiento mejor? ¿Puedo hablar con los administradores del asilo? Me ofreció, como si el dinero pudiera arreglar 18 meses de abandono. No queremos tu dinero robado, le dije. Queremos a nuestro hijo. Pero ese hijo murió el día que decidiste que tu comodidad era más importante que tus padres. Roberto se levantó bruscamente de la silla. No vine aquí para que me insultes. Vine a ofrecerte ayuda práctica. ¿Ayuda práctica? La Great Despertando Esperanza. Roberto, nosotros te dimos la vida. Te dimos educación, oportunidades. Amor, y tú nos pagas metiéndonos en este agujero mientras vives como rey con dinero. Robado. En Esperanza abrió los ojos y miró a Roberto con confusión. Durante un momento no lo reconoció. Luego, lentamente, su cara se iluminó con esa sonrisa que reservaba para las personas que más amaban. Roberto murmuró con voz débil, pero llena de alegría. Mi hijo, finalmente viniste. Y ahí, en ese momento, vi algo que nunca pensé que vería. Vi a Roberto quebrarse emocionalmente. Vio a su madre frágil, enferma, conectada a máquinas, en una cama de hospital, en un lugar horrible. Y por primera vez, en 18 meses, creo que realmente entendió lo que había hecho. No, la mamá le dijo con voz quebrada, acercándose finalmente a la cama. ¿Por qué no habías venido, hijo?, le preguntó Esperanza, con esa inocencia que da la demencia. Te hemos estado esperando tanto tiempo. Roberto no supo qué responder. Se quedó ahí parado, viendo a su madre moribunda, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus decisiones. Mamá, yo tenía mucho trabajo.
mintió torpemente. «Está bien, hijo», le dijo Esperanza, tomándole la mano con sus dedos fríos. «Lo importante es que estás aquí». Ahora Roberto se quedó solo 10 minutos, mas no pudo soportar más tiempo, ver lo que había causado. Se despidió de Esperanza con un beso en la frente, el primer afecto genuino que había mostrado desde que llegó, y salió de la habitación sin decirme una palabra. Desde la ventana, lo vi caminar hacia su auto nuevo. Antes de saberse, se detuvo, se apoyó contra el vehículo y lloró. Lloró como el niño pequeño que alguna vez fue, antes de que la codicia y la cobardía lo convirtieran en el hombre que es ahora. Pero sus lágrimas no cambiaron nada. Siguió siendo el hijo que nos abandonó, y cuando se fue, supe que probablemente no lo volvería a ver hasta mi funeral. Las últimas semanas con Esperanza después de la visita de Roberto, Esperanza experimentó una mejoría temporal, como si ver a su hijo le hubiera dado energía adicional para seguir luchando. Pero yo sabía que era el último destello de una vela antes de apagarse para siempre en Eduardo. Me dijo esa noche después de la visita, en uno de sus momentos de lucidez completa. Roberto se veía muy triste. ¿Hicimos algo malo? ¿Cómo explicarle a mi esposa moribunda que nuestro hijo nos había traicionado? ¿Cómo contaminar sus últimos días con la verdad sobre la persona que más amaba después de mí? No, amor. Le mentí gentilmente. Roberto, está bien, solo está muy ocupado con el trabajo. Siempre fue muy trabajador, me dijo con orgullo maternal. Se parece a ti en eso, sí. Tan solo supiera cuán diferente era realmente de mí. Durante las siguientes 3 semanas, dediqué cada momento a estar con Esperanza. Le leía los poemas que le gustaban cuando éramos jóvenes. Le cantaba las canciones que bailábamos en nuestras primeras citas. Le contaba historias de nuestros viajes, de los momentos felices que habíamos compartido durante más de 5 décadas. ¿Te acuerdas de nuestro primer viaje a la playa? Le preguntaba. Claro que me acuerdo. Me respondía con ojos brillantes. Tú tenías miedo de meterte al mar porque no sabías nadar, pero yo te convencí. Y después dijiste que era lo más hermoso que habías visto. No, le corregía suavemente. Lo más hermoso era verte a ti en traje de baño, riéndote de mis miedos. Y ella se reía con esa risa cristalina que había sido la banda sonora de mi felicidad durante décadas. Pero, entre esos momentos hermosos, había otros terribles. Momentos en que la demencia la transportaba a épocas dolorosas de su vida. Una noche despertó gritando que habían robado a su bebé, reviviendo los abortos espontáneos que había sufrido antes de que naciera Roberto. Otra madrugada me preguntó por qué mi madre, que había muerto hace 30 años, no venía a visitarla. Estoy perdiendo pedazos de mí misma, me confesó una tarde, con una lucidez devastadora. Es como si mi vida fuera un rompecabezas y alguien estuviera quitando piezas una por una. Estás aquí conmigo, le dije, apretando su mano. Y mientras estés conmigo, no estás perdida cuando me vaya, me dijo con voz firme a pesar de su debilidad. Quiero que sepas que estos 53 años contigo fueron la mejor parte de toda mi existencia. Fuiste un buen esposo, Eduardo. Un buen hombre. Y lo que nos pasó no fue tu culpa. Si fue mi culpa, le respondí con lágrimas en los ojos. Fui un tonto. Confié en las personas equivocadas. Confiaste en tu familia, me corrigió. Eso no te hace tonto, eso te hace humano. Y el hecho de que ellos te traicionaran dice algo sobre su carácter, no sobre el tuyo. En mi Esperanza, siempre tratando de consolarme incluso en su lecho de muerte, la madrugada del 15 de marzo de 2024. Esperanza despertó con dificultades para respirar. Las enfermeras llamaron al médico de emergencia. Pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Su corazón finalmente se estaba rindiendo. Eduardo, me dijo con la poca voz que le quedaba. ¿Estás ahí? Estoy aquí, amor, le respondí, tomando su mano fría. Siempre estoy aquí ante. Amo, me susurró. Te amo desde el primer día que te conocí, hasta este último día de mi vida. Y yo te amo a ti, le dije, besando su frente. Te voy a amar hasta el día que nos reunamos de nuevo. Cuídate, me pidió. No, Taylor, todavía tienes cosas importantes que hacer. A las 6:43 de la mañana, Esperanza cerró los ojos para siempre. Su corazón, que había latido por amor durante 82 años, finalmente descansó a mi compañera de vida, mi mejor amiga, mi única aliada en este mundo cruel.
se había ido para siempre. Solo en el mundo, el funeral de Esperanza fue una ceremonia pequeña y triste que reflejó perfectamente la soledad de nuestros últimos años. Además de mí, solo asistieron la voluntaria Esperanza, Miguel el periodista, la licenciada Belis y 3 o 4 ancianos del asilo, que habían llegado a conocerla durante nuestro tiempo. Aquí Roberto no vino, Patricia tampoco. Mis nietos menores, que probablemente ni siquiera sabían que su abuela había muerto, estaban ausentes. La mujer que había dedicado su vida entera a su familia fue enterrada sin que esa familia se molestara en despedirla. Fue una mujer extraordinaria, dijo el padre Martínez durante su breve sermón. Una esposa devota, una madre amorosa, una persona que encontraba belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Yo no pude hablar durante el servicio. No tenía palabras para describir lo que Esperanza había significado para mí, o la rabia que sentía porque sus últimos años hubieran sido tan diferentes de lo que merecía después del funeral. Regresé al asilo a una habitación que ahora parecía doblemente vacía. La cama de Esperanza había sido retirada, y en su lugar había un espacio vacío que resumía perfectamente mi estado emocional. Don Alfredo, mi compañero de cuarto, trató de consolarme a su manera. Don Eduardo, al menos ella ya no sufre. Ahora está en un lugar mejor en sí, le respondí. Pero yo sigo aquí. En las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida, sin esperanza. No tenía razón para levantarme por las mañanas, sin su mano que tomar, sin su voz que escuchar, sin su presencia que me recordara que no estaba completamente solo en el mundo. Me sumergí en una depresión profunda. Dejé de comer regularmente. Dejé de hablar con otros residentes. Dejé de salir de mi habitación, excepto cuando era absolutamente necesario. Quería, no de manera violenta o dramática, sino simplemente apagarme como un interruptor. Miguel, el periodista, siguió visitándome, tratando de convencerme de que completara mi historia. Don Eduardo, su testimonio podría ayudar a otros ancianos. Podría generar cambios en las leyes de protección al adulto mayor. Pero yo había perdido la motivación para luchar. ¿Qué importaba mi historia si la persona más importante en mi vida ya no estaba aquí para verme contarla? Fue la licenciada Belis quien me sacó de mi letargo con noticias que nunca esperé escuchar. Señor Mendoza, me dijo durante una de sus visitas legales. ¿Tengo información nueva sobre Eduardo? ¿Lo encontraron? Le pregunté sin mucho interés en mejor que eso. Me respondió con una sonrisa extraña. Está muerto en la justicia divina. Eduardo, mi nieto traicionero, el arquitecto de mi destrucción, había muerto en Costa Rica 3 días después del funeral de Esperanza. La ironía del timing no se me escapó. Como si el universo hubiera esperado a que mi esposa se fuera para darme esta noticia. ¿Cómo murió?, le pregunté a la licenciada Belis, sin estar seguro de si quería sentirme satisfecho o triste por la noticia. Aparentemente fue un ajuste de cuentas, me explicó leyendo del reporte del detective. Eduardo había perdido todo el dinero que te robó, pero siguió apostando usando dinero prestado de prestamistas locales muy peligrosos. Cuando no pudo pagar, decidieron hacer un ejemplo con él. Lo encontraron en un callejón de San José con 3 disparos en el pecho y una nota que decía: así terminan los que no pagan sus deudas. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando esta información. El nieto que me había quitado todo, que había destruido mi vida y la de Esperanza, había terminado asesinado por su propia codicia y adicción. ¿Sentí alivio?, me preguntó la licenciada. No sé lo que siento, le respondí honestamente. Parte de mí quería que pagara por lo que hizo, pero no hace. Nadie merece morir de esa manera. Pero mientras más lo pensaba durante los días siguientes, más me daba cuenta de que sí sentía una forma extraña de satisfacción. Eduardo había vivido sus últimos meses en la pobreza y el miedo, exactamente como había vivido yo desde que me robó. Había experimentado la desesperación, la impotencia, la sensación de no tener salida. La diferencia era que yo había llegado a esa situación por confiar demasiado en mi familia. Él había llegado ahí por su propia avaricia y estupidez. Es justicia divina, me dijo don Ramiro, el anciano que nos leía poesía. Dios no castiga con prisa, pero castiga con precisión. A la muerte de Eduardo también trajo consecuencias inesperadas. Canel muerto. Ya no había riesgo de que regresara a México y fuera arrestado,
Pero más importante, su muerte había asustado profundamente a Roberto Segui mi Conto, Miguel el periodista, que había seguido investigando mi historia. Roberto estaba paranoico pensando que los mismos prestamistas que habían matado a Eduardo podrían venir por él. Creyendo que tenía acceso al dinero perdido a su hijo, ha contratado seguridad privada. Miguel, parece que finalmente está experimentando algo del miedo que usted ha sentido todos estos meses. También me enteré de que Patricia había amenazado a Roberto con él. Divorcio sí no resolvía definitivamente el problema de sus padres. Aparentemente, mi nuera había decidido que mientras yo siguiera vivo y hablando con periodistas, su reputación social seguiría en riesgo. Quiere que te trasladen a un asilo en otro estado, me explicó la licenciada Belicen, lejos de aquí, donde no pueda seguir dando entrevistas que los hagan quedar mal, aunque vengan a intentarlo. Le respondí con la primera chispa de coraje que había sentido desde la muerte de Esperanza. No, mi Vanek, no después de todo lo que me han quitado. A la muerte de Eduardo había cerrado un capítulo de mi historia, pero había abierto otro. Ya no se trataba solo de mi tragedia personal, se trataba de exponer un sistema corrupto que permitía que las familias abandonaran a sus ancianos sin consecuencias. En la cruzada final con Esperanza en el cielo y Eduardo en el infierno, cada uno donde merece estar. Decidí que mis años restantes tendrían un propósito específico: asegurarme de que mi historia sirviera para proteger a otros ancianos de sufrir lo que yo había sufrido. A Miguel había convertido mi testimonio en una serie de artículos que se habían vuelto virales en redes sociales. Miles de personas compartían mi historia con comentarios de indignación sobre el abandono familiar y el abuso de ancianos. Don Eduardo, me dijo Miguel durante una de nuestras sesiones de grabación, su historia ha tocado una fibra sensible en la sociedad. Estamos recibiendo testimonios de docenas de ancianos que han vivido situaciones similares. En una organización de derechos humanos había decidido usar mi caso como ejemplo en una campaña nacional para reformar las leyes de protección al adulto mayor. Una diputada joven llamada Ana Cristina Vega había presentado un proyecto de ley que llevaba mi nombre, Ley Eduardo Mendoza para la protección integral del adulto mayor. Señor Mendoza, me dijo la diputada cuando vino a visitarme, su historia ha mostrado las fallas sistemáticas en nuestro sistema de protección a los ancianos. Queremos crear leyes más severas contra el abandono familiar y el abuso financiero de adultos mayores. La propuesta incluía penas de cárcel para familiares que abandonaran a ancianos sin recursos, regulaciones más estrictas para y la creación de un fondo gubernamental para víctimas de abuso financiero familiar. ¿Cree que realmente pueda pasar?, le pregunté, sin querer hacerme ilusiones con el apoyo popular que ha generado su historia. Creo que sí, me respondió. La gente está indignada. Quieren que se haga justicia. También había recibido ofertas de abogados para demandar civil y penalmente a Roberto por abandono y complicidad en el fraude, pero yo ya había decidido no perseguir esas opciones legales. No quiero más dinero. Le expliqué a la licenciada Belis. El dinero fue lo que causó todos mis problemas. Lo que quiero es que Roberto viva el resto de su vida sabiendo lo que hizo y que mi historia evite que otros ancianos pasen por lo mismo. Pero sí había una forma de justicia que quería perseguir. Quería desenmascarar públicamente a Roberto, que seguía presentándose en la sociedad como un empresario respetable mientras vivía con dinero robado. Miguel, le dije al periodista, quiero que publiques todo. Los 4 millones que recibió Roberto, su abandono consciente, su cobardía. Quiero que toda la ciudad sepa qué tipo de hombre es. ¿Estás seguro? Una vez que publiquemos eso, no habrá vuelta atrás. Roberto quedará marcado públicamente así como él me marcó a mí, le respondí. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus decisiones. El artículo titulado El hijo que traicionó. La complicidad de Roberto Mendoza en el abandono de sus padres fue devastador. Miguel había conseguido documentos bancarios, testimonios de empleados del asilo sobre nuestro abandono y fotografías contrastando la casa lujosa de Roberto con las condiciones deplorables donde vivimos. El impacto fue inmediato. El negocio de Roberto comenzó a perder clientes. Sus socios se distanciaron de él. Patricia tuvo que salir de su club social porque las otras mujeres
La trataban como paria, misión cumplida. Me dijo Miguel cuando me mostró las reacciones en redes sociales. Roberto Mendoza es ahora públicamente conocido como el hombre que abandonó a sus padres ancianos para quedarse con dinero robado. Pero la verdadera satisfacción llegó 2 semanas después, cuando Roberto apareció nuevamente en el asilo. Esta vez no venía vestido con trajes caros, venía con ropa casual, ojos rojos de llorar y la expresión de un hombre que había perdido todo lo que consideraba importante. La confrontación final, papá, me dijo Roberto cuando entró a mi habitación. Tengo que hablar contigo. Esta vez se veía completamente diferente al Roberto arrogante que había visitado meses atrás. Este era un hombre quebrado, derrotado, desesperado. ¿Vienes a pedirme que pare las entrevistas?, le pregunté directamente. No, me respondió para mi sorpresa. Vengo a pedirte perdón. Demasiado tarde para eso, le dije sin emoción. Lo sé, admitió, sentándose en la misma silla plástica donde había estado durante su visita anterior. Sé que es demasiado tarde. Sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que hice. Entonces, ¿por qué estás aquí? Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, luchando por encontrar las palabras correctas. Porque Patricia me dejó. Me dijo finalmente. Se llevó a los niños y se fue. Dice que no puede seguir casada con alguien que es públicamente conocido como un hombre que abandonó a sus padres. Me quedé callado. Parte de mí se sentía satisfecho por su sufrimiento, por otra parte, la parte que recordaba al niño pequeño que había sido, sentía una pizca de compasión. Mi negocio está colapsando, continuó. Los clientes se van. Los proveedores no quieren trabajar conmigo. Los bancos están revisando todas mis transacciones. Mi reputación está destruida. Bien, le dije sin compasión. Ahora sabes lo que se siente perder todo. Sí, admitió. Ahora lo sé. Y entiendo que te hice sentir exactamente así cuando te abandoné. Aquí Roberto se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín descuidado del asilo. Papá, sé que no merezco perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que no era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. ¿Cuál era tu intención entonces?, le preguntan al principio. Genuinamente pensé que Eduardo sabía lo que hacía. Pensé que iba a multiplicar tu dinero y todos saldríamos ganando. Cuando me pidió que invirtiera parte de ese dinero en mi negocio, pensé que era una oportunidad legítima. ¿Y cuándo te diste cuenta de que Eduardo nos había robado? Roberto agachó la cabeza. Entré en pánico. Sabía que había perdido dinero que no era mío. Y Patricia me amenazó con el divorcio si no encontraba una manera de proteger a nuestra familia. Me dijo que tenía que elegir entre ustedes y nosotros. Y elegiste, le dije con amargura. Elegí mal, admitió. Elegí por miedo, por cobardía, por egoísmo. Y ahora he perdido todo de todas formas. Patricia, los niños, el negocio, mi reputation. Y lo peor de todo, perdí a mi madre sin poder despedirme de ella. Por primera vez desde que había llegado. Vi lágrimas reales en los ojos de Roberto. Mamá murió pensando que yo era un buen hijo, continuó. Nunca supo la verdad sobre lo que había hecho. Y no sé si eso fue una bendición o una maldición. Fue una bendición, le dije suavemente. Tu madre te amó hasta el último día de su vida. No merecías ese amor, pero ella te lo dio de todas formas. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme?, me preguntó directamente. Lo miré durante largo rato. Este hombre de 46 años, que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi esperanza de continuidad, y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo Roberto. Le dije finalmente, puedo entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Miedo, pánico, presión familiar. Puedo entender todo eso. Lo que no puedo entender ni perdonar es cómo pudiste abandonarnos aquí y vivir cómodamente durante 18 meses sabiendo que tu madre se moría sin verte. Lo sé, murmuró. Si hubieras venido después de una semana, después de un mes, incluso después de 6 meses, y hubieras dicho, papá, cometí un error, ayúdame a arreglarlo. Habríamos encontrado una solución juntos. Pero 18 meses de abandono total, eso no se puede perdonar. Roberto asintió, entendiendo que había cruzado una línea
que no se podía descruzar. ¿Qué va a pasar contigo ahora? Le pregunté. No sé, me respondió honestamente. Probablemente tendré que vender la casa para pagar deudas. Buscar trabajo como empleado en lugar de ser dueño. Tal vez mudarme a otra ciudad donde la gente no conozca mi historia. ¿Y los niños? Patricia dice que no me va a dejar verlos hasta que demuestre que soy un hombre diferente. No sé cuándo será eso, o si será posible. A los niños son inocentes en todo esto, le dije. Ellos no merecen perder a su padre por los errores que tú cometiste. Lo sé, me dijo, pero no sé cómo arreglar eso. Tampoco Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir en papá. Sé que es inútil decirlo ahora, pero quiero que sepas que admiraba todo lo que habías construido. Admiraba tu ética de trabajo, tu integridad, la manera en que trataste siempre de hacer lo correcto. Y sé que te fallé en todo eso. Sí, me fallaste, le confirmé, pero más importante, te fallaste a ti mismo. Perdiste la oportunidad de ser el hombre que yo traté de enseñarte a ser. ¿Crees que sea posible que algún día pueda recuperar algo de esa persona? Me preguntó con esperanza desesperada. No lo sé, Roberto, le respondí honestamente. Eso depende de ti, pero empieza por aceptar completamente la responsabilidad de lo que hiciste, sin excusas, sin culpar a otros, y luego dedica el resto de tu vida a tratar de compensar el daño que causaste. ¿Cómo puedo compensar lo que les hice a ti y a mamá? No puedes, le dije brutalmente, pero puedes asegurarte de que otros ancianos no pasen por lo mismo. Puedes usar tu experiencia para educar a otras familias sobre las consecuencias del abandono. Puedes trabajar con organizaciones que protegen a los adultos mayores. Roberto asintió, como si finalmente hubiera encontrado una dirección para su vida destruida. Papá, ¿puedo venir a visitarte de vez en cuando? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Una vez al mes, le dije finalmente. No más, Ann, y solo si usas esas visitas para informarme sobre el trabajo que estás haciendo para ayudar a otros ancianos. No quiero escuchar sobre tus problemas personales o tus quejas sobre Patricia. Quiero ver evidencia de que estás tratando de redimirte en entendido, me dijo. Gracias por darme esa oportunidad. No es una oportunidad, le aclaré. Es una prueba. Sí, será la última vez que te vean, Roberto. Salió de mi habitación sin decir nada más, pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hijo podría encontrar una manera de convertirse en un hombre mejor de lo que había sido. Epílogo. El legado de una vida mientras escribo estas últimas líneas de mi testimonio. Han pasado 2 años desde que perdí mi fortuna. 1 año y medio desde que Esperanza murió. Y 8 meses desde mi confrontación final con Roberto. Tengo 85 años. Y mi salud se deteriora día a día. Los médicos me han dicho que probablemente no veré otro año. Mas mi corazón está débil. Mis pulmones luchan por mantenerme respirando. Y mi cuerpo finalmente está rindiéndose después de décadas de trabajo duro y años recientes de estrés devastador. Pero mi mente sigue clara. Y mi propósito sigue firme. La Ley Eduardo Mendoza para la protección integral del adulto mayor fue aprobada hace 3 meses. Es el primer logro legislativo importante en décadas para proteger a los ancianos del abandono familiar y el abuso financiero. Cada vez que un anciano sea protegido por esta ley, mi sufrimiento habrá tenido sentido. Roberto ha cumplido su palabra. Viene a visitarme 1 vez al mes, y cada visita me trae reportes sobre su trabajo con la Fundación Nacional para la Protección del Adulto Mayor. Ha donado los $4 millones que había recibido de Eduardo, todo lo que le quedaba, después de pagar sus deudas, para criar Fondo de Asistencia Legal para Ancianos Víctimas. The abuso familiar. Es lo menos que puedo hacer, me dijo en su última visita. Nunca podré devolverte lo que te quité, pero puedo tratar de evitar que otros pasen por lo mismo. Patricia nunca regresó. Con él se divorciaron oficialmente hace 6 meses, pero Roberto ha logrado recuperar una relación limitada con sus hijos. Los ve los fines de semana, y según me cuenta, les está enseñando sobre la importancia de honrar y cuidar a los mayores. Les hablo sobre su abuelo Eduardo. Me dice, sobre el hombre que fue, sobre el imperio que construyó con trabajo honesto.
Y les enseño sobre mi error más grande, no valorar a mis padres cuando más me necesitaban. No sé si Roberto realmente ha cambiado, o si simplemente está actuando para ganar mi aprobación antes de que muera. Pero sus acciones han sido consistentes durante estos 8 meses. Y eso cuenta para algo. Miguel, el periodista, me visitó ayer para mostrarme las estadísticas de impacto de mi historia. Los artículos han sido leídos por más de 2 millones de personas en línea. Se han creado grupos de apoyo para familiares de ancianos en asilos. 3 asilos diferentes han sido cerrados por negligencia después de investigaciones inspiradas por mi testimonio. Don Eduardo, me dijo Miguel, su historia ha cambiado vidas, ha salvado vidas, ha hecho que miles de familias reconsideren cómo tratan a sus ancianos. También, le respondí, al menos mi sufrimiento sirvió para algo, a la voluntaria esperanza, que lleva el nombre de mi amada esposa, me ayudó a terminar este testimonio. Ella ha transcrito fielmente cada palabra, cada emoción, cada momento de dolor y de rabia que he experimentado durante estos años terribles. ¿Cómo quiere que termine la historia? Con la verdad, le respondí, con lecciones que la gente pueda usar para protegerse y proteger a sus seres queridos. Así que aquí están mis lecciones finales para quien quiera que lea este testimonio. Para los ancianos, no confíen ciegamente en su familia cuando se trate de grandes cantidades de dinero. Mantengan siempre control directo de al menos parte de sus recursos. Nunca firmen documentos que no entiendan completamente. Y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Para los familiares de ancianos, a sus padres y abuelos, no son una carga, son la razón por la que ustedes existen. El dinero que pueden heredar de ellos no vale la pena si tienen que traicionarlos para obtenerlo. Cuidar a sus mayores no es una obligación legal, es una obligación moral y emocional que define quiénes son ustedes como personas. Para la sociedad, los asilos no deben ser depósitos humanos, donde abandonamos a los inconvenientes. Los ancianos no son desechables, somos la memoria viva de este país, los constructores del mundo que los jóvenes heredaron. Merecemos dignidad, respeto y cuidado adecuado en nuestros años finales. Para los estafadores que se aprovechan de ancianos, sepan que sus crímenes no quedan impunes para siempre. Eduardo murió solo y aterrorizado en un callejón extranjero. Su codicia lo llevó a la tumba. Y ahora hay leyes más severas y más vigilancia para proteger a nuestros adultos mayores de depredadores como el. Mi nombre es Eduardo Mendoza Vázquez. Construí un imperio de $47 millones con trabajo honesto durante 57 años. Lo perdí todo por confiar demasiado en mi familia. Mi verdadero legado no son los millones perdidos, es esta historia que ustedes están leyendo y las vidas que puede salvar. Esperanza, mi amor. Pronto estaré contigo de nuevo. Roberto, hijo mío, espero que encuentres la redención que buscas. Y a todos los que leen esto, honren a sus mayores, protejan a los vulnerables y recuerden que el dinero viene y va, pero la familia verdadera, la que se basa en amor y lealtad, no en sangre e interés, es lo único que realmente importa. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Esta es mi legado, que sirva para proteger a otros de sufrir lo que yo sufrí. Eduardo Mendoza Vázquez. Asilo, Esperanza Dorada. Septiembre de 2024. Nota del editor Don Eduardo. Mendoza falleció pacíficamente en su sueño el 3 de octubre de 2024. 3 semanas después de completar este testimonio. Sus últimas palabras, según las enfermeras que lo atendían, fueron en esperanza. Ya voy en este testimonio completo, fue publicado póstumamente según sus deseos expresos, y los derechos de autor han sido donados a la Fundación Eduardo Mendoza para la protección del adulto mayor. En la ley Eduardo Mendoza ha resultado en la protección de más de 3,000 ancianos desde su implementación, y su historia continúa inspirando cambios en las políticas de protección al adulto mayor en toda América Latina. Roberto Mendoza continúa su trabajo en la fundación y ha establecido un programa de becas para jóvenes que se dedican al cuidado profesional de ancianos. Es lo que mi padre habría querido, declaró en una entrevista reciente, que su sufrimiento sirviera para crear un mundo mejor para otros ancianos. Aunque la historia de Don Eduardo nos recuerde a todos
que la verdadera riqueza de una vida no se mide en dinero, sino en el legado de dignidad, amor y protección que dejamos para las generaciones futuras.